Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPD Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La sociedad colonial. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la sociedad colonial, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellas del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra en texto, fragmento del mismo. En el presente capítulo se tratará de la sociedad de América Latina bajo el control de la corona española. El siglo XVII contempló el surgimiento de una sociedad distintiva en las Indias. La debilidad económica y militar de España condujo a un relajamiento de su control sobre los dominios en el Nuevo Mundo, lo que dio la oportunidad a la sociedad colonial de desarrollarse de acuerdo con su propia dinámica interna. Su exceso de ambición por conseguir metales preciosos llevó a España a una crisis económica mucho más grave y prolongada que la depresión general que sintió toda Europa a mediados del siglo XVII. Pero la América colonial también sufrió una depresión a causa de las dificultades en la industria minera de la plata, que se vieron reflejadas en la caída de la oferta de trabajo y los altos precios. La división de las colonias americanas en dos repúblicas jurídicas distintas, una de españoles y otra de indios, siguió siendo una característica básica en la organización social a lo largo del periodo colonial. También hubo una migración constante de indios hacia las zonas urbanas españolas, lo que aumentó la influencia hispana en las comunidades indígenas y al mismo tiempo se produjo una mezcla racial cada vez mayor, a la que contribuyó la afluencia de un gran número de esclavos africanos. Los encomenderos habían fracasado en su intento de convertir a los indios vencidos en sus vasallos y habían perdido el derecho de recibir tributo indígena en forma de mano de obra. Ni siquiera se les permitió mantener como privilegio
hereditario los derechos al tributo indígena, que se solía conceder en el sistema de encomienda. También se les negó una posición en el gobierno del Estado y el derecho de acceso a los niveles más altos del servicio a la corona. A diferencia de la nobleza, en la península ellos debían pagar impuestos a la corona como otras clases bajas en América colonial. En España, los comuneros pagaban un impuesto llamado el pecho, mientras que los nobles hidalgos estaban exentos de ello. En América no existía tal distinción. Por último, la corona tampoco otorgaba títulos y honores a los notables americanos. Una piel blanca era una característica indispensable para la nobleza. Y esta clase de conceptos medievales españoles, como la pureza de sangre, fue transferida a las Indias. En la cúspide de la pirámide social en cualquier región hispana se encontraban los grupos de familias criollas. En el siguiente escalafón ya se podían encontrar una clase variada de familias que no habían alcanzado la misma importancia. Ya sea porque no tenían riqueza suficiente, porque simplemente no estaban involucrados en el tiempo adecuado de comercio. Las profesiones, en particular las relacionadas con la ley y la iglesia, fueron las ocupaciones que mejor se adecuaban a los hijos menores de las familias nobles. Y estos importantes cargos en la burocracia real, como los de administradores, jueces y funcionarios de Hacienda, se conferían según su estatus a los miembros de la clase alta, muchos de los cuales eran peninsulares. En las ciudades, las clases medias de la sociedad blanca, comprendidas por los artesanos autónomos, pequeños funcionarios, empleados y comerciantes, estaban igual de ansiosos por preservar su estatus en la sociedad como las clases altas. Los artesanos, por ejemplo, solían tratar de excluir rivales provenientes de clases sociales más bajas, que muy a menudo eran indígenas. Lo hacían mediante la formación de sindicatos. Por su parte, en el campo, las clases medias componían la mayor parte de las haciendas y ranchos. En la parte inferior de la pirámide social se podían encontrar a los hispanos sin comercio o propiedades, o a los blancos pobres
cuya única distinción dentro de los órdenes inferiores era el color de su piel. A su alrededor había masas de indios urbanizados, negros libres y mestizos que vivían en la República de los españoles sin tener ninguna autoridad. La República de los Indios era una entidad política separada y poseía sus propias leyes e instituciones. La corona intentó proteger a los indios de la explotación por parte de los colonizadores españoles, para que pudieran conservar su cultura hasta que ésta no opusiera algún tipo de conflicto con el catolicismo. Se restringió a los criollos y a los indios residir en las comunidades del uno y del otro, de modo que los indígenas estaban confinados en sus tierras. Pero finalmente la protección de los indios a través de la segregación se vio socavada por el hecho de que tenían que trabajar periódicamente en el sector hispano, donde fueron tratados con crueldad y fueron expuestos a las influencias culturales europeas. La conquista, con las enfermedades y sus exigencias de tributos, disminuyó drásticamente la población de los indios, hasta tal punto que en la década de 1560 la corona comenzó una política de reasentamiento que requería concentrar a los nativos en comunidades nuevas. Los programas de congregación y reducción eran perjudiciales en sí mismos, ya que muchos indios tuvieron que ser reubicados por la fuerza. El patrón tradicional de jurisdicción provincial hispano, que constaba de cabecera y pueblos subordinados, se reprodujo y la autoridad de los jefes étnicos dinásticos continuó siendo ejercida en la figura del Cabildo de las Indias. El catolicismo realizó un papel central en el fortalecimiento y el mantenimiento de los lazos comunitarios. Los servicios de la Iglesia, como las procesiones y las fiestas, se convirtieron en eventos importantes en la vida de los pueblos nativos. Las comunidades adoptaron santos o vírgenes como patronas particulares y utilizaron la práctica católica para reforzar su identidad tribal. Algunos bailes y desfiles rituales originarios de los cultos paganos adquirieron aspecto cristiano, sin dejar de articular en el fondo sus propios mitos tribales. También se adoptó la tradición medieval hispana de formar cofradías, hermandades religiosas, bajo la protección especial de un santo. Esta práctica entusiasmó a los indios y convirtió en un medio fundamental de expresión de la
solidaridad social. La iglesia y el municipio estaban estrechamente entrelazados a través de las cajas de comunidad, que eran fondos comunitarios que utilizaban para financiar las fiestas religiosas y pagar para la decoración de la iglesia de la comunidad. La práctica hispana de compadrazgo, vinculación social a través de Dios, se popularizó entre los indios en el siglo XVII. Los españoles concedieron algunos privilegios a los caciques, tales como portar armas, permiso de posesión de caballos o llevar vestidos españoles. Los caciques, por su parte, colaboraron con los españoles en la organización del trabajo y a recolectar los tributos de los indios. Muchas veces ellos solían aprovecharse de esta oportunidad para explotar mano de obra indígena para su beneficio personal, amontonando tierra privada y propiedades más allá de lo que era habitual en las comunidades tradicionales. Sin embargo, los caciques hereditarios comenzaron a perder su control sobre los cabildos, que se fueron llenando paulatinamente por los indios e incluso por mestizos que por casualidad se habían asentado en el territorio de una comunidad. La autoridad hereditaria y dinástica estaba siendo reemplazada por formas más selectivas del gobierno municipal. Se produjo una nivelación social más amplia en el momento que se exigió a los caciques que ellos mismos rindieran tributo con el fin de compensar la cuota de la comunidad como consecuencia de la despoblación. La interacción entre el mundo indígena e hispano aumentó en el siglo XVII, con un cambio de política que resultó en la adquisición de propiedades privadas en lugar de propiedades colectivas. Al mismo tiempo hubo un movimiento migratorio desde las áreas hispánicas a las Américas. España se confabuló con los portugueses para la importación de esclavos, ya que el Tratado de Tordesillas había concedido la costa oeste de África a Portugal, otorgando el control de la trata de esclavos a los portugueses. Cuando en 1595 la corona española comenzó a adjudicar contratos llamados asientos a los mercenarios portugueses que comerciaban con esclavos africanos, el número de esclavos transportados a las Indias españolas aumentó considerablemente. También, de acuerdo con el Tratado de Utrecht de 1713, España se vio obligada a conceder un asiento a una compañía inglesa para suministrar esclavos a sus colonias. El siglo XVIII vio un aumento del tráfico de esclavos a Cuba y otras islas españolas, regiones donde se había establecido una economía a base de plantaciones de azúcar que se basaban exclusivamente en la mano de obra esclava. Mediados del siglo XVII los tenían
una gran tasa de registro en las Indias. Tenían sustanciales poblaciones negras e incluso era posible que casi la mitad de población de Lima fuera negra o mulata. A finales del siglo XVIII, la mayoría de los negros en la América española era libre y se encontraba trabajando como jornaleros, artesanos autónomos o campesinos humildes. Ser una persona libre, el negro fue aceptado como una parte integral de la sociedad hispánica. Era un súbdito de la corona y un hijo legítimo de la iglesia. Podía poseer bienes, prosperidad y dignidad social con sus esfuerzos. Tenía oportunidades educativas, aunque limitadas. Las personas de sangre mixta vivían en la República de los Españoles, pero su estado nunca se definió claramente. Eran libres, pero tenían que pagar un impuesto especial y también estaban sujetos a restricciones legales que impedían su promoción social. Se les prohibía ejercer cargos públicos, por ejemplo, el sacerdocio o estudiar en la universidad. En el siglo XVI, el mestizaje se produjo principalmente entre españoles e indios, y sus descendientes fueron conocidos como mestizos. Estas relaciones fueron en su mayoría irregulares, ya que la posición dominante de los varones españoles en el periodo después de la conquista les permitió tener a mujeres indígenas como concubinas, fuera del matrimonio. La llegada de los africanos y esclavos, especialmente de las mujeres, en la última parte del siglo, multiplicó las opciones de este tipo de uniones. Y los descendientes de las mismas fueron conocidos como mulatos, al igual que los niños que tenían parentesco indio y negro, aunque más tarde fueron llamados zambos. En la actualidad, más que nunca, parece de fundamental importancia tratar teóricamente a América Latina con la atenta preocupación de discernir con claridad lo que significaba y lo que históricamente había significado hablar a partir de y hablar sobre este espacio geopolítico sociocultural. Esa es la noción que siempre epistemológicamente se ha pretendido manejar. La construcción de Europa en el imaginario del mundo moderno, así como en el imaginario de los pueblos colonizados, pasa por la colonialidad del poder como proceso de producción y reproducción de sistemas de jerarquización entre los sujetos participantes en ese proceso y por la explotación del trabajo de una parte de los mismos, lo que implica en que no se podría hablar de la modernidad, de tomar en cuenta las relaciones entre los diferentes involucrados y que no se puede hablar del proceso colonial a partir de Europa, sin considerar que este se realizó a partir de relaciones primeramente materializadas y llevadas a cabo en América y no en Europa. Bolívar mencionaba la base fundamental del conjunto de repúblicas americanas de habla española, las cuales Fernández Retamar identifica con América Latina en su historia post siglo XIX. Cita Fernández
retomar a José Martí, quien habló de una gente que se distribuye entre el Río Bravo y la Patagonia. Fernando Retamar asume la categoría tal como fue usada y significada por Martí, entendiéndola como inclusiva no solo de pueblos de relativa filiación latina, sino también otros, como los de las Antillas de lengua inglesa u holandesa, alejados de tal filiación, claro, los grandes enclaves indígenas. La historia la escriben los vencedores, sin embargo, está hecha por todos, afirma Cerruti también, quien sostiene que la entrada de los pueblos originarios de América en la historia mundial fue forzada y se dio a pesar de la resistencia de los mismos. Incluso, según muchos criterios occidentales que definen la historia al registro escrito de los hechos de la vida, muchos de entre los pueblos hispánicos de América estarían en la condición de pueblos con historia, ya que tenían su pasado, sus mitos, ritos, su imaginario, etc., registrado en códices que fueron, en su mayoría, destruidos por los religiosos europeos. La reflexión sobre la América nace de modo idéntico a la reflexión europea alrededor de su nombre y de su identidad, lo que no es una casualidad. Ambas reflexiones tratan de sujetos ontológicos porque en realidad se trataba de entender el ser de Europa y el ser de América. En el plano político y cultural, América Latina se refería a una unidad autónoma independiente, tal como Europa, América del Norte o Asia. Estas consideraciones parecían muy importantes, sobre todo en los días actuales, cuando se observaban organizaciones de países en torno a intereses económicos, políticos, poblacionales, estratégicos, ecológicos, etc. Se advierte de la dificultad en hablar de América Latina como una entidad homogénea, pues factores de todos tipos, desde los físicos a los históricos, culturales. Conclusión. La corona española estableció el monopolio que obligaba a las colonias a comerciar únicamente con la metrópoli. Ya a fines del siglo XVII se deliberaban los conflictos que se extenderán a lo largo de toda la etapa colonial. Los actores son la Iglesia, la administración colonial, los hacendados y los trabajadores. España comenzó a obstaculizar el desarrollo de las manufacturas y la producción agrícola local para obligar a los colonos a importar esos bienes de la metrópoli, pagándolos con el oro y la plata. Hacendados y contratistas mineros disputaron con la Iglesia debido al control de la mano de obra indígena y presionaron a los reyes españoles para limitar su influencia, pero a la corona no le convencía reducir los privilegios eclesiásticos porque los necesitaba para limitar el poder de los colonos y de sus propios funcionarios.